para presentarse, o Valledor, o el propio rival de Alberto Garzón. En Asturias cualquier persona se ha podido presentar, ¿no? Y eso yo creo que es lo interesante de recuperar la política de la gente, de que la gente podamos decidir, podamos presentarnos, podamos votar al final y que al final lo que surja sea de todos los asturianos, ¿no? Porque yo creo que lo que nos jugamos es nuestro futuro, son nuestras vidas. Y nos da todo para en este momento dar un paso más hacia adelante y ofrecerme en representación de todos mis compañeros, no por supuesto sola, todas estas personas de las mareas que llevo detrás para colaborar. Creo en este proyecto porque creo que es más sólido y creo que es el que va a defender el que la gente vuelva a mirar con la cabeza alta cuál es su papel en una sociedad donde todos tenemos que tener lo mismo, que es la dignidad que nos quieren quitar. Me preguntaba Emilio León qué me había parecido y en un resumen así un poco rápido, una ilusión en la gente, me he emocionado un montón porque yo llevo metida en movimientos sociales hace tiempo y creo que hay que cambiar esto de una vez, ¿no? Porque hemos estado muy desapegados de la política porque no nos convencía lo que hay. Entonces hay mucha gente de mi edad, que tenemos una jovencita, que vimos como una luz, ¿no? Para luchar y intentar cambiar Asturias de la corrupción y de los familismos, de los enchufismos, ¿no? Muy bien. Podemos para mí es un sistema nuevo de política con participación de la gente. Su diferencia de los otros partidos en eso. En cuanto no haya participación de la gente, volveremos siempre a lo mismo. Y este acto de hoy pues parecióme, aparte de emocionante y emotivo, muy ilusionante porque está claro, aquí está el Asturias que nace. Estamos ahí ya, en camino. Saludos, compañeros y compañeras. De un guerrillero muerto por la libertad. He puesto el fiore